Amigos, Green Day ha lanzado un nuevo video single, Dilemma, y es que la verdad a mí me sorprendió todo el trasfondo que puede haber detrás de este video, esta canción, este sencillo, como lo quieran ustedes tomar en cuenta, porque inicialmente la fecha en la que fue lanzado, el 7 de diciembre de 2023, creo que muchos pensaríamos que esta canción iba a ahondar más por el tema navideño, un villancico punk rock al estilo de Green Day, y que quedaría fuera de la línea de lo que será Sabors en el año 2024, pero todas estas expectativas quedarían lejos de la realidad. En lo personal, a mí me hubiera gustado que esta canción hubiera sido lanzada en el año 2013. ¿Y por qué dirán ustedes? Bueno, para iniciar con lo más banal que creo que contiene el trasfondo de esta canción, es que si recuerdan, en el año 2012 Green Day ofreció en lo que a mí respecta uno de sus peores conciertos en su larga trayectoria como banda de punk rock, y si no me refiero a otro concierto que en el I Hate Radio del año 2012, donde por pedos de tiempo Billy se alteró mucho, sabíamos que Billy no estaba en sus 5 sentidos, destrozó su guitarra muy punk rocker, pero pues el concierto no andaba bien. Sí, que porque le quedaba un minuto, que él no era un fucking Justin Bieber y demás. What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers. Pero pues creo que nadie nos dejó satisfecho que la trilogía no recibiera la promoción que debía haber recibido en su momento, que Billy pues se dio cuenta de que estaba mal. Y claro, entró a rehabilitación y bla bla bla. Pero y ustedes dirán, ¿y eso qué pedo? ¿Cuál es el problema con todo esto? ¿Cómo conecta todo esto? Porque ahora, desde mi punto personal, vamos a aunar un poco en lo que creo que contiene todo el trasfondo de este video single. Para empezar, la letra en primera instancia para muchos resultará muy banal en la contención lírica que posee todo este material. Pero desde mi punto personal y como fan y como gran fan de Green Day, les diré que esta obra musical es una apertura de vulnerabilidad por parte de Billie Joe hacia todos sus fans, hacia sus amigos, compañeros de la banda, familia y hacia todos sus seres queridos. Porque justamente podemos ver que el video empieza muy tranquilo, mostrándonos a un Billy al ras del suelo diciéndonos: estos no son sus problemas ni es una invitación, pero les hablaré de mi dilema. Y ahí explota con punk rock. Un punk rock que suena muy clásico, pero a través de la lírica simplemente podré decir que inicia con el lado más vulnerable de Billie Joe, diciéndonos: ¿sabes qué? Parecía que todo estaba bien, de repente estaba sobrio y ahora estoy borracho. Y ahí en más, escena tras escena lo vemos consumiendo algunos tragos, algunas sustancias, y en escena tras escena podemos ver que al parecer todo está bien. Él muy sonriente, conviviendo con amigos en una fiesta cualquiera, ya saben, una fiesta de fin de semana, pero pues realmente él sabe que todo está mal, que algo no anda bien, que esto va a terminar mal. Y sí, algo que me gusta mucho de este video es que, dejando un poquito de lado lo que les estoy diciendo y haciendo un pequeño paréntesis, podría conectar la historia perfectamente con el primer single lanzado, The American Dream is Killing Me, porque justamente en pequeños fragmentos de la lírica podemos escuchar cantar a Billy diciéndonos: estaba sobrio, ahora estoy borracho, estoy enamorado, pero no quiero ser un hombre muerto andante. Perfectamente los acontecimientos, sé que este próximo material discográfico no va a ser una ópera de punk rock, un álbum que nos muestre una historia subsecuente, o al menos esas son mis expectativas, pero perfectamente podrían conectar como estos acontecimientos como precuela, y el fin sería como American Dream is Killing Me, donde pues perfectamente vemos a Billie Joe y a los demás de la banda pues que han perdido todo, ya zombificados, perdidos ante la vida. Ya cerrando ese pequeño paréntesis y mis locuras de... Pues sí, Billy se está mostrando muy vulnerable, porque el elemento más importante que yo quiero destacar frente a este video single de Dilemma es no solamente la vulnerabilidad que nos está mostrando Billie Joe al recordar eventos de su pasado, un capítulo de la historia no solamente de él en su vida personal, sino de cómo todos estos eventos dentro de su vida personal afectaron su historia en la banda y su carrera como músico.
cómo afectó y nos deja una gran reflexión al mostrarnos cómo de repente uno de joven dice, wow, todo procesa, todo nos siente feliz. Si consumes esto, X situación, sabes de qué me estoy refiriendo en cuanto a consumo, pues te la vas a pasar bien, todos están sonriendo, la estamos pasando bien, un buen momento, ve, todos están felices. Pero esa es una realidad totalmente falsa y es a lo que quería llegar. Podría tomarse como punto de inflexión meramente reflexivo al apreciar todo lo que estamos viendo y escuchando. Sé que la letra es muy sencilla y a primera instancia pues creo que no llega a su punchline. A lo que me quiero referir con este tipo de conceptos que yo mismo les doy un significado tal vez incluso banal, es que punchline es que nos adentra dentro de un punk rock clásico en el cual no hay ese punto de clímax donde las endorfinas se liberan y te sientes bien relajado con la reflexión, con lo introspectivo, feliz de que estás escuchando tu género favorito, el punk rock, pero nunca llega ese momento de clímax, de super wow. Pero la canción está bien, te hace pasar un muy buen momento. A lo que quiero llegar, en conclusión, este video, a pesar de que no va a ser una de mis canciones favoritas, creo que ese punto de introspección, de adentrarnos en el lado personal, bueno, analógicamente en lo que se sabe uno como fan de lo que se reveló de la vida de Billie Joe respecto a sus rehabilitaciones, los problemas que tuvo principalmente en la era de la trilogía de 1, 2 y 3, que a mí me hubiera gustado que hubiera tenido más relevancia porque fue una muy buena trilogía, tiene muy buenas canciones, hubiera sido mejor como un álbum solamente, hay muchos elementos, hay mucho material que se pudo haber dejado afuera para lanzar un muy buen álbum. Pero respecto con los problemas relacionados a Billie Joe, justamente con el exceso de sustancias, medicamentos y demás problemas que se presentaron en su vida personal, ese momento fue una gira, una trilogía de álbumes fallidos. Y pues claro, Billie se fue para abajo. Cuando se retomó todo ese proyecto, pues ya no tuvo la misma recepción ni por los fans, ni por el tiempo que había pasado desde que se habían lanzado los álbumes al mercado, a las plataformas musicales y demás. Entonces el hecho de retomar toda esta situación, pero desde la perspectiva visual de lo que nos muestra Billie Joe en el video, al menos yo así lo siento, como que Dilema es una reflexión de un capítulo de la vida personal de Billie en el pasado, y como en apariencia ahora dice, bueno, regresé a las andadas, regresé a sentirme feliz porque estoy consumiendo cosas que ya estaba acostumbrado antes, que sé que son un problema, pero para mí nos deja más un lado reflexivo, del decir, ¿sabes qué? Esta canción está muy guay, muy cool, muy buena y demás, pero sabes que va a terminar mal, que vas por un mal camino si sigues así. Por eso, para no expandir más esto y demás, yo les diría una cosa. Para mí lo que representa Dilema de Green Day es prácticamente que Billie Joe plantea la problemática situada donde, ¿sabes qué? Me muestro vulnerable ante esta situación y claro que tenía varias elecciones, dos caminos a seguir. Uno, el estar sobrio, ir por un buen camino, buscar algo mejor que me iba a beneficiar a mí y a mis cercanos, mis seres queridos. O dos, hundirme en el mundo de las sustancias, ingerir cosas y demás, y en apariencia decir que todo está bien, que estoy feliz, pero realmente estoy mal. Más allá de decir, ¿sabes qué? Billie Joe se mostró vulnerable de cuando estaba en depresión y demás. No, es tomarlo como un acto de reflexión en pantalla. Y con eso quiero cerrar. Para mí Dilema es una canción muy reflexiva, que en apariencia digo, ¿sabes qué? No llega al punchline, ni está lejos de ser de mis favoritas, pero es un muy buen material musical. Si les gustó lo que les estoy diciendo, no olviden ser nuevos sub, comentar y por favor dejarme su blue gen. Próximamente nuevos videos de artistas inesperados. No pensaba lanzar uno de Green Day tan rápido porque pues lo hice más por todas estas ideas que se me vinieron a la mente. Y nos vemos. Como escena postcréditos quiero agregar algo que no dije a lo largo de todos estos minutos. Y sí, es que a lo largo de todo el video, escena tras escena, vemos a un Billie Joe con actitudes muy hedonistas. ¿Sabes? A lo que quiero referirme con todo esto, al menos no quiero confundirlos y demás, es que nos muestran un Billie Joe que en apariencia es muy feliz, pero sabiendo de que está haciendo algo malo en todas las escenas del videoclip.
Por eso es que tanto al inicio como al final tal vez se tomaría para mí desde mi perspectiva como tal vez estas actitudes hedonistas, como de que al inicio comienza en un punto A reflexivo y termina en un punto B donde está reflexionando pero de todo lo malo que hizo, y pues al parecer no hubo punto de inflexión porque analógicamente está recordando un capítulo pues triste de su pasado, pero en el presente se ha repetido esas malas acciones que lo llevaron a revivir todos estos malos sucesos. Espero y me entiendan, y ahora sí, nos vemos.